Hola, soy Jorge Verdú y os doy la bienvenida al podcast de El Trozo, un espacio que invita a perder la noción del tiempo hablando de salud, arte y espiritualidad. ¿Alguna vez te has preguntado si la forma en la que te sientas, caminas o incluso respiras podría estar afectando tu bienestar? Hoy vamos a desentrañar el impacto que tienen nuestros movimientos y tensiones corporales en nuestra vida cotidiana, y quizá descubras algo que cambie la forma en la que te relacionas con tu cuerpo. Para ello, tengo el placer de contar con un invitado muy especial, Xavier Ortiz. Xavier es profesor de técnica Alexander y actor. Gracias a su experiencia combinada, Xavier trabaja tanto con profesionales que dependen de su cuerpo o su voz, como con personas que simplemente quieren sentirse más libres en sus movimientos y reducir su malestar. Además, Xavi me ha pasado un vídeo que compartiré en las notas del episodio para que lo podáis ver, en el que se propone un ejercicio de técnica Alexander para que os podáis relajar antes de ir a dormir y alinear todo el cuerpo. Y sin distraernos más, vamos a la entrevista. Hola, Xavi. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Tenía muchas ganas de que llegase el día de hoy porque, bueno, hay muchas preguntas que te quiero hacer. De hecho, me he traído aquí un libro que se llama Body Learning, que es un poco la razón por la que te conocí. Porque estaba haciendo clases de teatro y resulta que mi profesora de voz puso como bibliografía este libro de técnica Alexander, ¿no? Y normalmente no suelo ir a la bibliografía en los cursos que hago y mirar, pero me llamó la atención, me lo compré, me gustó mucho y a raíz de ahí te conocí. Entonces, quería empezar la entrevista preguntándote qué es esto de la técnica Alexander. Bueno, la técnica Alexander es un aprendizaje. La técnica Alexander tiene que ver con aprender a sincronizar tu cabeza con tu cuerpo, ¿no? Somos una unidad, ¿no? El señor Alexander habló hace casi 120 años de la unidad psicofísica. Y esto es algo que ahora lo tenemos todos claros, ¿no? La cabeza y el cuerpo van juntos, somos todos una entidad junta. Pero en aquel momento no, en aquel momento la cabeza iba por una parte y el cuerpo iba por otra. Y él vio en su experiencia que no. Entonces fue de las primeras personas que dio esta idea de que el cuerpo va junto, de que todo lo que piensas tiene un reflejo automático en tu musculatura y viceversa. Y todo depende de todo, todo va junto. Y empezó a dar sus clases justamente por eso. ¿Y cómo se dio cuenta de esto? Él era un actor. Estoy hablando, él nació en 1869. ¿vale? Inglaterra, ¿no? No, Australia. Ah, Australia, mira. Pensaba que era Inglaterra. No, se fue a Inglaterra después. Y era un buen actor. Lo que pasa que en aquella época, evidentemente, micros no había. Había teatros, la gente se distraía en el teatro, hacían teatros de variedades, que se tradujo aquí en España, ¿no? Que habían un poco de todo. Había un señor que hacía malabares, el otro con sus perritos, el otro cantaba y él declamaba, él hacía monólogos de Shakespeare, ¿vale? Y se encontraba que después de cada actuación, lo hacía de una manera amateur, no era profesional, pero después de cada actuación se quedaba afónico. Y ostras, era un problema, ¿no? Porque en un teatro de 3.000 personas tienes que llegar a esas 3.000 personas y es tu voz, es tu instrumento. Y parece ser que lo hacía muy bien hasta que le propusieron, oye, ¿por qué no te haces profesional? Y vienes con la compañía y giras por toda Australia. Y claro, la noticia era muy buena, ¿no? Porque podía empezar a hacer lo que él quería, que era declamar, hacer teatro, ¿no? Pero por otra parte tenía un problema muy grande porque después de cada actuación se quedaba afónico o incluso en la actuación. Y se fue a un médico, ¿no? Le dijo, a ver, tengo un problema, ¿no? Me quedo afónico y mi actuación depende de mi voz. Y el médico le dijo, pues no pasa nada, la voz se cura sola. Si tú no usas tu voz durante un tiempo, la vas a tener bien. Y él dijo, pues vale, ¿qué tengo que hacer? Y le dijo, mira, antes de esa actuación, estate 15 días sin hablar, ¿vale? Y seguro que tu voz estará bien. Y él, pues, dijo, con que le interesaba muchísimo, ensayó, de hecho es una técnica de ensayo, trabajar sin voz, y estuvo 15 días sin decir una palabra, y el día de la actuación, pues evidentemente al principio la voz era estupenda, ¿no? Pero poco a poco, a medida que iba
declamando, se iba como arrugando su voz, y al final se quedó sin palabras, se quedó afónico. Y fue al médico y le dijo, ostras, me he quedado afónico otra vez. Y el médico le dijo, no te preocupes, descansa, tómate esta pastillita de Sosa. En aquel momento eran unas pastillas muy curiosas, no sé si las habéis visto alguna vez, unas pastillas de Sosa que iban muy bien para la voz, teóricamente. Y no le supo decir nada más. Y él dijo, bueno, está bien, si yo descanso mi voz me irá bien, pero yo necesito que mi voz esté bien siempre. No tengo que ir desgastándola y recuperándola. Y de repente pensó, si durante 15 días yo he estado sin hablar y en 2 horas se me ha roto mi voz, quiere decir que yo he hecho alguna cosa durante estas 2 horas para que se me rompa. Y se puso delante de 2 espejos para ver qué hacía él cuando declamaba, ¿no? Y al principio pues no veía nada, se veía a él en el espejo, no veía nada extraño. Y dijo, bueno, voy a hacer ver que estoy declamando, ¿no? Voy a pensar que tengo estas 3.000 personas delante mío, como tengo en el teatro, a ver qué hago. Y cuando empezó a declamar, eso me lo invento yo porque no sé qué dijo, pero imagino que dijo to be or not to be, por ejemplo, ¿no? Y cuando decía esto, su cuerpo se erguía, ¿no? Su columna se tensaba porque quería hacerlo bien, ¿no? Quería tener empaque, quería, ¿sabes?, gritar, llegar al público, y eso le causaba una tensión muy, muy fuerte en la garganta, en los hombros, en toda esta zona del cuello. Y observó algo muy curioso. Lo que hacía el tipo que estaba en el espejo no es lo que él sentía que hacía. Él no era consciente que hacía todos esos movimientos de tensión que él veía que el señor del espejo hacía, pero él no notaba. Y aquí es donde se dio cuenta que él sentía mal. Él no percibía todo eso que el espejo le decía que hacía. Y a partir de aquí empezó a investigar cómo no hacer todo eso. No, normalmente en nuestra cultura cuando quieres curar algo te hacen hacer cosas. Tienes que hacer ejercicio, tienes que tomar una pastilla, tienes que activar, ¿no? Tienes que activar. Y él descubrió que quizá la solución era desactivar todo eso que te perjudicaba. Si tú quitas todo lo que te perjudica, resulta que lo que te beneficia sale solo. Luego la atención no tiene que estar tanto en lo que haces, sino en lo que deshaces, ¿no? Y a partir de ese momento empezó a descubrir que si él no tensaba su cuello, si él no tensaba sus hombros, si él no tensaba su espalda, resulta que la voz fluía sin esfuerzo, resonaba mejor, hasta su postura cambió. Y de hecho los compañeros le dijeron, ostras, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Porque has cambiado muchísimo, ha cambiado tu postura, tienes mucha más presencia, tu voz es mucho más poderosa, respiras mucho mejor. Y él dijo, no, es que yo no he hecho nada, yo he deshecho. Y este es el truco. Si tú dejas de hacer lo que te perjudica, resulta que lo que te beneficia sale solo. Y ahí es donde él empezó a ayudar a sus compañeros, porque de hecho le dijeron, oye, pues enséñame, porque yo quiero también eso, ¿no? ¿Cómo se hace? Y decía, no tienes que hacer, tienes que deshacer. Y este concepto es muy novedoso aún hoy, porque siempre estamos pidiendo ayuda para hacer algo. Ostras, ¿por qué no quitas el lastre que te impide volar? ¿No? Todos estamos en un globo aerostático, si tú quieres. Si quieres que suba, quita lastre, quita todo lo que ya no necesitas en tu cuerpo. Si tú bloqueas tu cuerpo, esto es un impedimento. Bueno, pues si tú no haces eso, tu cuerpo va a fluir. Y cada uno es diferente, ¿no? Pero cuanto más quites de lo que te molesta, de lo que ya no sirve, mejor funcionarás. Y este es un poco el principio de esta técnica, ¿no? Aprende a detectar qué es lo que estás haciendo que interrumpe tu movimiento, que interrumpe tu bienestar, para no hacerlo. Y si no lo haces, pues vas a estar mejor. Suena fácil, pero seguro que es más complicado de lo que parece. Es un aprendizaje donde tú tienes que conectarte contigo mismo. Es apasionante porque somos los grandes desconocidos, ¿no? Nuestro cuerpo, nosotros mismos somos nuestros grandes desconocidos. Pues entrar un ratito dentro para observar está muy bien. Porque cuando observas no juzgas, simplemente observas. Hay algo que no funciona, estoy poniendo una traba en mi articulación. Es una traba mental, porque siempre es desde el cerebro que tú envías electricidad a tus músculos, ¿no? Pues si tú aprendes a dar una señal contraria,
a eso que tú haces para interferir en tu articulación, pues tu articulación se libera. Y ostras, empiezas a funcionar mejor y te lesionas menos si eres deportista, en fin, no caminas mejor, vas más equilibrado, te sientes mejor, simplemente porque estás dejando que el cuerpo haga su trabajo, ¿no? El cuerpo lo hace muy bien, hace 4 millones de años que hace que vamos sobre 2 pies, los humanos, ¿no? Pues estamos muy bien entrenados. Lo único que no tenemos que hacer es poner trabas a eso, ¿no? La rueda gira estupenda, pero si pones trabas en la rueda, pues no gira tanto. Bueno, pues quita la traba. Y con que tú te la pones, porque eso es un hábito, tú te la puedes quitar. ¿Cómo te formaste tú en Técnica Alexander? ¿Cómo aprendiste esto? Pues fue una casualidad. Yo soy actor, era actor en aquel momento, estábamos trabajando. Me pasó un poco como el señor Alexander, de hecho. Yo tenía problemas de voz, era una obra de teatro donde gritábamos, cantábamos, hacíamos mucho esfuerzo vocal y me quedaba afónico. Cuando tienes que hacer 2 funciones al día, el fin de semana, a veces 3, porque lo requiere la compañía, pues la voz se gastaba mucho, ¿no? Y fui a ver una profesora de voz, una amiga mía de toda la vida, que trabaja en el Instituto del Teatro, y me ayudó un montón. Y hubo un día que me dijo, mira, Xavi, tu cuerpo tiene que cambiar, porque la voz no es solo los pulmones y el cuello y la lengua. No, la voz es todo, ¿no? Y dije, ¿cómo todo? Sí, ¿la rodilla es mi voz? Y me dijo, sí, claro, la rodilla y la oreja también es tu voz, porque todo está integrado, ¿no? Si tú no estás equilibrado, si no estás en la tierra, si no estás enraizado, tu voz suena diferente a cuando lo estás. Y tú necesitas tierra. Yo en la época hacía mucho de payaso, lo que hacíamos en la obra de teatro eran muchas payasadas, era muy divertido, pero siempre estabas ahí arriba haciendo chistes, ¿sabes? Y de repente necesitaba, pues eso, ponerme en la tierra. Y me dijo, mira, ves a hacer Feldenkrais, ves a hacer masajes, ves a hacer Técnica Alexander, ves a hacer... me dio una lista de teléfonos de gente de su confianza para que fuera a ayudarme a cambiar mi cuerpo, porque yo estaba muy tenso, era una persona súper tensa, me movía muy mal, controlaba muy poco. Y bueno, empecé a hacer todo ello. Yo tenía una confianza súper plena en ella y dije, pues vamos a empezar. ¿Cuál es el primero de la lista? ¿Masajes? Vamos a hacer masajes. ¿Cuál es el segundo? ¿El Felden? Vamos allí. ¿El tercero cuál es? ¿Técnica Alexander? Pues vamos allí. Y cuando llegué a la Técnica Alexander, wow, supongo que todo en la vida, ¿no? Era el momento. Era el momento de Técnica Alexander en mi vida. Y salía de ahí, salía de las clases flotando directamente, ¿no? Pensaba, ostras, se está muy bien en el cuerpo, ¿no? Después de las clases piensas, es que se está muy bien aquí dentro, ¿no? Y poco a poco vi que mi actuación cambiaba porque la controlaba mucho más. Cuando yo notaba que había tensiones, era capaz de decir, vigila. Y de repente, boom, volví a mi cuerpo y empezaba a hacer... Pasó un poco lo mismo, ¿eh? Mis compañeros me decían, ostras, qué cambio, ¿no? Qué bien, porque ahora sí que noto que puedes controlar. Cuando tienes que hacer un papel más tranquilo, más pausado, te sale mucho mejor que antes. Porque antes todos eran rápidos, divertidos, punzantes, pero yo no podía elegir qué tipo de actuación quería yo hacer. Como actor era terrible, porque solo podía tener papeles muy particulares, ¿no? Y de esta manera el rango varió muchísimo. Y empecé a poder hacer personajes más naturalistas y personajes más locos, que es lo que siempre he hecho, ¿eh? Me encantan hacer los personajes locos, pero tenía un problema con los personajes naturales y de repente pude controlar eso. Y claro, me ayudó muchísimo. Y claro, estaba tan a gusto que dije, yo esto lo quiero. Y yo esto lo quiero para mí, ¿qué tengo que hacer, no? Y en la época la profesora de Técnica Alexander me dijo, no hay clases, no hay trainings aquí en España. Si quieres aprender para ser profesor o para aprender tú para ti mismo y de una manera constante y cada día, pues tendrás que ir a Inglaterra. Y dije, mira, ¿sabes qué? Era una época de mi vida que estaba trabajando bien de actor y los actores normalmente no trabajamos. Lo natural es no trabajar. De vez en cuando te llaman, vas a trabajar una temporada y te quedas en el paro. Pero no fue así. Yo he tenido la suerte de poder ganarme la vida como actor.
Hice números y dijo, a ver, Inglaterra, son 3 años en Inglaterra, pero tengo dinero para 1 año y medio. Y dije, mira, ¿sabes qué? Ya me espabilaré, me es igual, ya fregaré platos, me es igual, lo pasearé perros, que es lo que hice al final, pero yo quiero hacer esto. Y así estoy. Y cuando vine después de 3 años, empecé a seguir mi carrera como actor, porque no lo he dejado nunca, y a dar clases de técnica Alexander. Pero ahí en Inglaterra, para que, claro, porque yo ahora veo que tú sabes, ¿no?, ayudar a otra gente a aprender técnica Alexander, pero, claro, ¿qué has aprendido ahí? ¿Cómo eran un poco, para hacernos la idea, cómo eran las clases de esta técnica Alexander para ganar toda esta consciencia corporal? Bueno, justamente es esto. Es muy difícil de explicar porque es un trabajo interior, no es un trabajo hacia adentro. Entonces no haces nada. No haces nada, deshaces. Y para deshacer los nudos tienes que estar dentro, porque tú los nudos te los haces desde dentro. Imagínate que el cuerpo es como un gran depósito de agua, ¿vale? Por ejemplo, y tú quieres echar esa agua fuera para que fluya. Cada articulación, ¿no?, la articulación en los dedos, en la muñeca, en el codo, en los hombros, ¿no?, en la columna vertebral, son como nudos en esa manguera que tú quieres usar para echar esa agua para que fluya. Cuanto más aprietes, cuanto más tensión hagas, más fuerte va a ser ese nudo y más complicado va a ser quitar ese agua. Luego lo que tienes que hacer es deshacer el nudo. Tienes que deshacer el nudo de tus articulaciones para que esa energía, para que ese agua pueda fluir hacia afuera, que es lo que necesitamos. Luego el viaje es hacia adentro. Y explicar lo que haces es muy extraño, porque es que no haces nada. Deshaces. Esto es lo más complicado de explicar. Y es un trabajo interior, no es parar para empezar a pensar en ti. ¿Cómo tengo el cuello? ¿Cómo tengo las articulaciones? ¿Cómo está mi cadera? ¿Cómo están mis rodillas? Y el profesor te ayuda a entender cómo funciona eso, cómo quitar esa traba que estás poniendo en tu articulación. Si tú ves una clase desde fuera, ves a una persona con la mano en el cogote de otra, y una que se sienta, una que se levanta, andas, quizá te pones en una camilla, porque hacer no es importante preparar ese hacer. Imagínate que nuestro cuerpo es un vehículo, ¿vale? Nuestro coche. Antes de salir, ¿no?, tú pones la primera marcha para salir. ¿Qué tienes que hacer antes de salir? Pues quitar el freno de mano, ¿no? Y ahí no haces algo, quitas una traba para que el coche pueda funcionar. Si tú no quitas el freno de mano y tiras con el coche, ya tira el coche, ya funciona, ya tira, pero ¿a qué precio, no? Te gastas los frenos mucho más, gastas mucha más gasolina, vas más lento, ¿no? Pues con el cuerpo es un poco lo mismo. Tú tienes que aprender a quitar ese freno que tú tienes, que te estás poniendo inconscientemente, para que tu vehículo funcione mejor. Luego, de nuevo, el trabajo desde fuera no es vistoso. No podríamos hacer una performance de técnica Alexander, porque el trabajo es interior. Claro, pero, o sea, entiendo que es interior y es difícil de explicar, pero al final, por ejemplo, si yo voy a una sesión tuya, ¿no?, podríamos estar a lo mejor yo sentado en una silla y tú poniéndome la mano en la espalda, ¿no?, o en la cabeza. ¿Cómo...? O sea, porque yo ahora pienso, vale, tengo que hacer un trabajo interior, tengo que darme cuenta de que tengo una traba y tengo que dejar de hacer eso que estoy haciendo, ¿no? Exacto. ¿Cómo me ayudas tú, si yo no estoy dándome cuenta de eso, a darme cuenta? O sea, ¿cómo haces que yo me dé cuenta de algo que no me doy cuenta? Claro, este es mi trabajo. Se hace con las manos, ¿no? Y yo me acuerdo una de las primeras clases, igual esto sirve como ilustración. Yo estaba sentado, ¿no? Y el profe me dice, ¿estás sentado, no? Y yo dije, pues si estás cómodo. Y dije, sí, estoy sentado, no. ¿Tú notas si haces algún esfuerzo con tus hombros? Y yo le dije, pues la verdad no. Y me dijo, bueno, según mi teoría sí. Y dije, a ver, explícame esto. Según mi teoría, tú estás enviando una señal desde tu cerebro a tus hombros para que estén tensos. Lo que pasa es que no lo notas, no eres consciente, ¿no? Y yo me quedaba así diciendo, bueno, si tú lo dices, yo qué sé, yo no lo noto, ¿vale? Y él me dijo, con que no te quiero vender la moto, pues te lo voy a enseñar. Y me puso las manos en el hombro y empecé a notar como el hombro como que se relajaba, ¿no? Y el hombro empezaba
a soltarse y empezaba mi mano que estaba como colgando, ¿no? El brazo estaba colgando, se alargaba, mi hombro se abría, empezaba a respirar mejor. Es un proceso muy sutil, ¿no? Él simplemente me indicaba con sus manos, mira, ¿ves? Aquí está tenso, suelta ahí. Y de repente, cuando soltaba, empecé, ¿sabes? Como a respirar mejor. Mi hombro se abrió en comparación con el otro, era una pasada diferente, ¿no? Y de repente dije, ostras, hay mucho cambio. Y me dijo, ¿ves? Ahora tú estás aprendiendo, aquí hay otro sitio. Hace un momento no lo sabías porque no lo notabas. Pero ahora tienes la experiencia de tener el hombro en un sitio más tranquilo. Bien, pues esto es lo que tú puedes ahora registrar. Porque ahora sí estás sintiendo que hay otro sitio. Todo en la vida puede ser diferente. Todo se puede ver desde otra perspectiva. Pues el profesor te enseña a que hay otro sitio. Y después descubres que no hay otro, hay muchísimos otros, ¿no? Que no son el tuyo. Luego tú tienes que, o aprendes a escuchar tu cuerpo y a ver que sí, que hay otros sitios. Y esto abre una puerta inmensa, porque no eres de una manera, nos hacemos, no somos, nos hacemos. Creo que es el 30%, 40%, dicen los neurólogos, que un 40% de nuestro movimiento, de nuestra manera de funcionar es genético, pero el otro 60% es aprendido. Bueno, pues si tenemos un 60% de cosas aprendidas, bien o mal aprendidas, las mal aprendidas, con que las hemos aprendido, las podemos desaprender para estar mejor. Y este es el proceso, ¿no? El profesor con sus manos te ayuda a guiar tu cuerpo a otro sitio más confortable. Y eso tiene que ver con la postura, porque cambias la postura, pero nunca nos fijamos en la postura. La postura es el resultado de haber aliviado tu cuerpo. Luego no estás pendiente de tu cuerpo, estás pendiente de la postura de tu cuerpo, estás pendiente de aliviar. De tus sensaciones internas. Claro, y cuando tú estás mejor ya no te importa la postura. Y supongo que el cuerpo tiene una inteligencia propia en la que si tú habitas más veces un lugar menos tenso y un lugar más confortable, supongo que el cuerpo dirá, me gusta más estar ahí que estar donde estoy de normal. Claro. Y a medida que vas haciendo más, pues tu cuerpo automáticamente ya no tendrás que pensar en soltar esas tensiones, ¿no? Bueno, porque todo se aprende. Claro, al principio aprendes a que tienes que pensar mucho es como si tú aprendes a tocar cualquier instrumento, cualquier cosa que tengas que aprender. Al principio tienes que ir poco a poco. Y después ya es automático, ¿no? Qué sé yo, estás tecleando en el ordenador. Yo recuerdo al principio con una máquina de escribir en mi época que veía la A, tengo que apretar la A. Y estaba diciendo, a ver, ¿dónde está la A? Y cuando aprendes esto, después el dedo ya va solo, ¿no? Pero ese proceso de aprendizaje, de ir poquito a poquito para ver dónde está la A, para que después el dedo vaya automático, pues requiere un tiempo. Pero después ya lo tienes. Pues con el cuerpo es lo mismo como cualquier aprendizaje, ¿no? Tú ves que si sueltas tus hombros está mejor, y con que se está mejor, a la que empiezas a no estar bien, piensas, espera, que yo puedo estar mejor, ¿no? Pues suelto porque es que se está mejor. Básicamente queremos estar mejor, ¿no? El cuerpo de hecho te está pidiendo, oye, no me estreses tanto, no me des tanta no me atosigues, no me aprietes, porque estoy mejor si no estoy apretado. Y cuando tienes esa conciencia, tu cuerpo empieza a hablarte y tú lo empiezas a escuchar. Porque de hecho te lo está diciendo el cuerpo, ¿eh? Y el cuerpo te está diciendo todo el rato, oye, esto no me gusta, oye, esto no me gusta. Y si tú no eres capaz de escucharlo, el cuerpo te va a parar. Y te va a parar primero con un dolor de espalda. Después te va a parar con un dolor en la rodilla. Y después te va a parar te vas a quedar clavado en las lumbares y te vas a estar 3 días sin poderte mover. Porque que el cuerpo te está diciendo, para que te estás haciendo daño. La mayoría de problemas que tenemos es por falta de no escuchar nuestro cuerpo. Si tú no eres consciente de que estás estresado, vas a sufrir una de esas enfermedades debidas al estrés, que son miles. Ostras, escúchalo y vas a prevenir todo esto, vas a ahorrártelo, ¿no? Pero estamos tan obcecados con hacer, que no somos capaces de parar un momento y decir, para. Ponte bien y después continúa, no tienes que dejar de hacer nada, pero lo puedes hacer desde otro sitio, ¿no? El mismo movimiento, el mismo trabajo que te estás haciendo, lo puedes hacer desde varios puntos de vista. Si no tienes la capacidad por el estrés de hacerlo de diferente manera, lo vas a hacer siempre igual. Pero si paras,
Si paras tienes la oportunidad de hacerlo desde otro sitio. Cuando paras en el viaje puedes ver el paisaje. Pues párate un momento y cuando paras verás que tienes la oportunidad de abrir muchas puertas. No solo la de siempre, que no tiene por qué ser mala, ¿eh? Pero siempre es la de siempre. Pero si paras, abres muchas más. Bueno, pues vamos a investigar, ¿no? Es bonito. Sí, la verdad es que sí. Y de hecho me conecta esto con una pregunta, sale el Jorge curioso. Todos nos estamos moviendo mal, entre comillas, es decir, hacemos cosas que nos generan tensiones, pero al menos lo que leí en este libro es que cuando somos muy pequeñitos nos movemos bastante bien. Entonces, ¿en qué momento de nuestro aprendizaje o de nuestro crecimiento empezamos a generar patrones de movimiento tensos o incorrectos o que nos generan daño? Bueno, tiene que ver cómo tú te lo tomas, ¿no? Hay acciones y reacciones, ¿no? Siempre hay estímulos y respuestas. Entonces, delante de un mismo estímulo, las personas respondemos de diferente manera. Cuando somos pequeños no tenemos todas esas presiones que tenemos de mayores. Entonces, cuando un niño pequeño pues es feliz, la familia va bien y todo es perfecto, pero de repente pues tienes que ir a la escuela y te tienes que estar quieto. De repente no tienes que hacer eso porque está mal. De repente empiezan a haber las trabas, ¿no? Empiezan a haber represiones. Y depende de cómo tú las tomes, pues tu cuerpo va a reaccionar. Hay niños que reaccionan mejor y tienen menos trabas cuando son mayores, y hay niños que por lo que sea pues reaccionan de otra manera. Y tiene que ver pues con tu vida, con tu ambiente, con tu familia, con tus amigos, con lo que haces, ¿no? Y depende de cómo tú reaccionas. Entonces, bueno, a partir de los 6, 7, 8, 9 años empezamos a recibir todas estas represiones que se acumulan tanto en la mente como en el cuerpo, que es lo mismo, y a partir de ahí, pues cada uno se espabila como puede, pero desgraciadamente es así. Estamos en una sociedad que nos encoge, y una cosa es encogerse y otra cosa es hacerse mayor, ¿no? Y entonces vamos encogidos. Y hay gente que se encoge más y hay gente que por lo que sea se encoge menos. Y eso tiene que ver, como digo, con todo tu ambiente y cómo tú te tomas las cosas. Y es a partir de ahí donde empezamos a tener problemas. Cuanto más te encoges, peor, claro. Hay gente encogida a los 16 años. ¿No? Yo recuerdo, hay una foto de Alexander con casi 86 años que está, ¿sabes?, recto, tiene una presencia, lo ves, que dices, ¡guala! ¿Qué presencia tiene este tío, ¿no? Y tenía 86 años. O sea, no tenía joroba, estaba estupendo, ¿no? Y eso que ya había tenido una embolia, se le había paralizado medio cuerpo en una época, pero él se recuperó muy, muy rápido. Y él lo decía, ¿no? Dice, una cosa es encogerse y otra cosa es hacerse mayor. No por hacerte mayor tienes que ir jorobado y con un bastón. Evidentemente tu musculatura cambia porque te haces mayor, ¿no? Todos nos hacemos mayores. Pero si te encoges es peor porque te vas a hacer más daño. Son dos cosas diferentes. Y esto pasa pues desde que eres pequeñito, ¿no? Desde que empiezas a tener todos esos no, donde tu cuerpo empieza a reaccionar, ¿no? A mí me pasa que me voy fijando, bueno, desde que leí esto, a veces me fijo en los niños muy pequeñitos, no sé, cuando empiezan a andar, que ya se están moviendo por la calle, y a veces los veo jugar y digo, madre mía, mira qué sentadilla profunda hace, ¿no? Claro. La sentadilla profunda, para quien no lo sepa, es hacer una sentadilla, pero flexionar totalmente tus rodillas, el culo se queda cerca de los talones y es una posición que es súper natural. De hecho, en Japón tradicionalmente descansan en esa posición, comen en esa posición, claro. En la India. África. Y aquí la mayoría de gente, o sea, la mayoría de adultos ahora mismo en España no son capaces de sentarse en una sentadilla profunda. Yo esto no lo podía hacer a los 23 años. Y a los 33, cuando empecé a estudiar técnica Alexander, lo pude hacer. A los 23 no podía y a los 33 sí pude. Y ahora que ya tengo más edad, no tengo ningún problema para hacerlo. Porque aprendes a soltar. Es cuestión de quitar la traba. Pero es impactante que vivamos en una sociedad en la que algo
que sabemos hacer con 2 años y que es facilísimo y unas posturas y unos movimientos que son los naturales en nuestro cuerpo, que esta sociedad nos haga perderlos. Sí, desgraciadamente porque es así. Sí. No me gusta decir la sociedad porque suena como algo muy abstracto, pero la realidad es que la manera en la que tenemos... Porque esto de, por ejemplo, no sé, yo trabajo en un instituto, ¿no? Cuando de repente un adolescente corre porque siente una emoción, lo primero que un profesor le dice es: no se puede correr por los pasillos. Exacto. Y lo entiendo, que tenemos unas normas, pero claro, estamos realmente reprimiendo los impulsos del cuerpo. Claro. Que estén sentados en clase 7 horas cada día en la misma posición, y además si alguien levanta, ahora a lo mejor si algún profesor me escucha me va a odiar, pero bueno, si un chaval se sienta con las piernas cruzadas encima de la silla, muchos profesores le dicen: ¿quieres sentarte bien? Claro. Claro, sí. Estás tal cual reprimiendo y haciendo que el cuerpo se vuelva una cosa rígida. Exacto. Y perdiendo todo eso, porque si su cuerpo le está pidiendo abrir una pierna porque siente que es más cómodo ahí, ¿no? Dejémosle que se sienta así. Claro, teóricamente sí, pero desgraciadamente no nos lo permiten. Pero de pequeñitos también. Comes sentado y no te muevas mientras comes. Hay niños que se mueven mucho y tienen la necesidad de moverse. Bueno, pues necesitas que el cuerpo se mueva, necesitas que el cuerpo esté libre de trabas. Moverse es parte de la vida. Te iba a decir que esto de moverse, la postura en la que nos sentamos, me lleva a querer hacerte una pregunta que aquí a lo mejor esto es un tema muy grande, pero bueno, voy allá. El tema de la postura al sentarnos, la ergonomía, por ejemplo, en muchos lugares de trabajo te dicen: pues la pantalla tiene que estar de esta manera, tus brazos, el codo a 90 grados, te tienes que estar sentado de esta manera, ¿vale? Entonces, ¿esto qué opinas sobre ello? En la medida que tú eres capaz de organizar tu cuerpo, eso no importa tanto. Evidentemente, si te pones la pantalla a la altura de tus ojos y el teclado a 90 grados o menos, irá bien, mucho mejor que si está mucho más arriba. Evidentemente, tienes que buscar la mejor manera de estar cómodo. Pero si tú no tienes conciencia corporal, ya te puedes poner sillas ergonómicas y gastarte 800 euros en una silla, que si tú no te sabes sentar, ¿para qué quieres una silla de 800 euros? Y si te sabes sentar, ¿para qué quieres una silla de 800 euros? O sea que, por ejemplo, estas sillas que tengo yo aquí ahora, que son unas sillas sencillas de 15 euros, si te sabes sentar, ¿daría lo mismo trabajar en esta silla que en una de 800 euros? Claro, si te sabes sentar, sí, porque serás capaz de adaptar esa silla al momento del que tú estés trabajando. Si estás trabajando 8 horas... pues tú tienes que moverte, necesitas moverte, el cuerpo se necesita mover. Pues tienes que estar en una silla que te permita moverte. Que de repente, al cabo de 5 minutos, te tienes que mover. Muévete. Que te quieres poner un cojín detrás de la espalda, póntelo. Que al cabo de 5 minutos tu cuerpo te dirá, si lo escuchas bien: oye, el cojín ya no me sirve, pues quítatelo. O necesito una pedalina para poner mis pies más arriba. Y al cabo de 5 minutos el cuerpo te dirá: oye, ahora ya no. Pues lo que antes fue bien, ahora ya no. Pues cámbialo. Porque el cuerpo está cambiando constantemente. ¿No? La silla está pensada para estar quieto. Y el cuerpo está pensado para moverse. Tenemos un problema. Entonces, lo que tenemos que hacer es escuchar nuestro cuerpo para ver cómo estamos sentados, si es que no tienes más remedio que estar 8 horas sentado, para que tu cuerpo te diga cuándo necesita esa silla, o ese cojín, o esa pedalina, o levantarte, o volverte a sentar. Si tú coges una silla de estas ergonomísimas, que valen una pasta inmensa, que está pensada para que estés quieto, pues es incompatible con el movimiento que tu cuerpo necesita. Luego repito la frase que además me gusta mucho, ¿no? Si te compras una silla, si no te sabes sentar, ¿para qué quieres una silla de 800 euros? Porque no te vas a poder sentar bien. Y si te sabes sentar, ¿para qué te vas a comprar una silla de 800 euros? ¿No? Cuida tu cuerpo, cuida tu conciencia corporal y te podrás sentar en un taburete alto, en un taburete bajo, en una silla incómoda y en otra cómoda. No importa, porque tu cuerpo te dirá cuándo tendrás que cambiar y cómo ponerte en cada momento, porque el cuerpo cambia. Tal cual, de hecho, ahora están sacando, cada vez hay más standing desk, mesas elevables, que las, bueno, puedes trabajar normal sentado, pero cuando te cansas de estar sentado, la elevas
Y, por ejemplo, puedes tener una reunión o podríamos grabar este podcast estando de pie. Y cuando te cansas te vuelves a sentar. Y esto lo veo una idea buenísima, sobre todo para la gente, por ejemplo, que teletrabaja y tiene que estar en un mismo espacio trabajando 8 horas, pues para que pueda moverse, ¿no? Claro. Lo que necesitas es quitarte la idea de estar en un sitio quieto. Estamos en un sitio moviéndonos siempre. Pues deja que te muevas, escucha tu cuerpo y si el cuerpo lo tienes bien entrenado para escuchar bien lo que te está diciendo, no tendrás nunca problemas porque estarás cambiando. No, tienes que tener la libertad para pensar que nada es fijo. Nada es fijo en el cuerpo, nada es fijo en la vida, todo está cambiando, la tierra se está moviendo, las montañas se mueven a su velocidad, pero cada uno nos movemos a nuestra velocidad, no hay nada quieto. Lo único que queda quieto son nuestros hábitos. Bueno, pues tienes que aprender a que nada es fijo y que todo cambia. Pues deja que cambie, deja que cambie. Entonces, ¿sería correcto afirmar que no existe la postura correcta? Claro, no existe la postura nada, ni la postura correcta ni la incorrecta. Vamos a intentar hacer que el cuerpo esté lo más cómodo posible siempre. Si tu cuerpo está cómodo y agradable, ese es el sitio. Y es un sitio que va a cambiar a los 5 minutos posiblemente. Hasta que tu cuerpo... A lo mejor ese lugar te dice que ya pues no es agradable. Ahora ya no. Ahora sí, ahora ya no. Pues cuando el cuerpo te dice ahora ya no, cámbialo y buscas otro sitio donde estás bien durante un tiempo determinado, porque no puedes estar quieto, es imposible. Pues este es un concepto que mucha gente tiene equivocada, porque, por ejemplo, mucha gente... A ver, es que esto es difícil, ¿no? Pero si alguien, por ejemplo, no se verá ahora porque esto es un podcast de audio, pero si alguien va muy encorvado, claro, como mucha gente lo que dice es... Voy a activamente contraer mis escápulas hacia atrás, ¿no? Hacer una retracción para ir más erguido. Pero claro, eso va a generar un efecto en su cuerpo que no es de relajación y de comodidad, ¿no? Sino es de tensión. Uh-huh. Si tus hombros están... Si vas con, qué sé yo, como decías tú, vas encorvado, la curvatura de la espalda es la consecuencia de una tensión que tú estás haciendo curiosamente por delante. Pero no notas. Si ahora yo, imagínate que estamos, me cojo la camisa por delante, ¿vale? Te coges, o la corbata, imagínate una corbata, ¿vale? Te coges la corbata con un brazo y tiras hacia abajo. Cuando tú tiras hacia abajo, el cuerpo se va hacia adelante y hacia abajo y la curvatura de la espalda se pronuncia. Acostumbramos a mirar la espalda y decir, ostras, qué curva tienes en la espalda, vaya joroba tienes. Pero el problema no es la joroba es la consecuencia. El problema está delante, de que estás tirando con esa corbata ahí fuerte, pero no te das cuenta. Luego, si tú quieres ponerte recto, entre comillas, ¿no? Porque nos han dicho toda la vida, nene, ponte recto, nene, ponte recto. Lo que pasa es que haces el esfuerzo que haces por delante, que es inconsciente, más el esfuerzo que haces hacia atrás para ponerte recto en esa posición que te dicen que resulta que es la buena. Cuando no existe, pero es igual, esta es la buena, ¿no? Pues estás haciendo dos fuerzas, una inconsciente que te curva hacia adelante y una consciente que te pone recto. Pues es mucho esfuerzo. ¿Por qué no aprendes a escuchar tu cuerpo y a decirle a esa fuerza de delante que te está echando hacia adelante y te está haciendo esa joroba, a quitártela? Quita la fuerza que estás haciendo. Es inconsciente. Al principio, si no puedes quitarte una cosa que no sabes que haces. Pero ahí está el profesor de la técnica Alexander para explicarte, mira, ya sé que no lo notas, ya lo sé, pero estás haciendo mucha fuerza por delante. ¿Por qué no quitas esa fuerza? Y cuando quitas esa fuerza, la espalda se hiergue, porque estás dejando de deserguirla, estás dejando de deformarte. Y esto es algo que no se tiene nunca en cuenta. No se tiene en cuenta que estamos haciendo muchas fuerzas inconscientes que deforman nuestro cuerpo. Pues quita esa. Y es muy importante porque... Pongo en mi caso, por ejemplo, a mí me dicen muchas veces, ay, tienes súper buena postura, vas muy recto. Pero realmente, yo, ahora que he ganado un poco de conciencia, yo me doy cuenta que yo tengo una tensión en las escápulas, ¿no? Porque quiero ir recto, ¿no? En algún momento dije, hay que ir recto y me pongo recto. Entonces, yo realmente estoy haciendo una tensión constante por detrás, claro. Que es lo contrario a ir así. Claro. ¿Qué pasa? Que cuando me hago consciente y soy capaz de soltarla algunos días o cuando conecto más con mi cuerpo, de repente hago, como qué alivio, estaba
Hay un doctor que invitaré al podcast que, bueno, ya lo presentaré, pero que me dice, es que Jorge, vas crucificado. Estabas crucificado, como que a gusto ahora, ¿no? Cuando eres capaz de soltar eso. Claro, es que el problema viene de raíz. Queremos estar rectos y esto es un mal planteamiento. Queremos estar aliviados. Y cuando alivias el cuerpo cambia de lugar. Y eso es otra postura. Si lo ves desde fuera, esto es otra postura. Cambias de lugar. Pero en realidad lo que estás haciendo es aliviar tu cuerpo. Luego no tienes que cambiar la postura, tienes que aliviar el cuerpo. Y cuando el cuerpo está aliviado, estás mejor. Y la postura es otra. Pero no importa. No estamos buscando una postura, estamos buscando una soltura, si te sirve, ¿no? Si tú sueltas tu cuerpo vas a estar mejor. Entonces, ¿para qué preocuparte de la postura? La postura es una consecuencia de una manera de usar tu cuerpo. Si tú lo alivias, tu postura cambiará. Pero no estamos buscando la postura, estamos buscando la soltura, el alivio, el gusto, el placer. Pero voy a hacer un segundo abogado del diablo, ¿vale? Estoy súper de acuerdo con eso, pero también podría ser cierto que como la postura es una consecuencia de las tensiones internas, que sí que, por ejemplo, alguien que nos esté escuchando ahora y que reconozca en su cuerpo, pues ir un poco encorvado o con el cuello hacia adelante o no estar en esta postura más recta, entre comillas, recta. Esta soltura, postura no, vale, soltura. Pero que digamos que visualmente él reconoce que ahí, por ejemplo, voy muy encorvado y visualmente eso se ve. Sí que puede ser, o voy con el pecho para afuera, pecho para lomo, ¿no? Uh-huh. Sí que esta referencia visual puede ser un indicativo de que hay tensiones por detrás, ¿no? Porque si tú no tuvieses tensiones, irías con el pecho así o con la espalda así. No, si no tuvieras tensiones, irías más suelto. Estarías más aliviado, estarías más cómodo. Y no importaría la postura. Porque si has tenido una lesión, has tenido un accidente, si tienes, me lo invento, la rodilla que no la puedes doblar porque tuviste un accidente y te la han operado y no se puede doblar, eso no lo puedes cambiar. No puedes pretender doblar la rodilla, pues porque no se puede, ¿no? Pero tienes que aprender a adaptar tu cuerpo a eso. Bien, si tú aprendes a soltar tu cuerpo y a dirigirlo bien, el problema de las rodillas se minimiza porque no vas a tener problemas tanto de andar como si no lo haces, ¿no? Si tú tienes la rodilla tiesa y tienes la cadera fija, te vas a hacer daño en la otra pierna porque una pierna no va a funcionar y la otra funciona mal. Pero si aprendes a soltar tu cadera, eso va a compensar tu manera de andar. Y lo que estás haciendo es soltar. No estás haciendo fuerza para compensar la rodilla que no se puede doblar. Estás soltando tu cadera para que justamente tus piernas se puedan adaptar a ese nuevo movimiento que no puedes evitar pues porque tienes la rodilla mal. O sea que nos tenemos que olvidar un poco más de la forma y centrarnos en la sensación. Tienes que aprender a interpretar la sensación. Porque nos pueden engañar las sensaciones. Las sensaciones como habías dicho antes. Sí, las sensaciones, si no te das cuenta que estás rígido, si no te das cuenta que estás tensando, como decía por delante, esa corbata que decía que estás tensando, si tú no te das cuenta de esto, tu sensación no es buena, porque no te das cuenta. Luego lo que hacemos los profes de técnica Alexander es aprender a que la sensación y lo que tú haces se acerque. Es lo que le pasaba al señor Alexander, ¿no? Él no tenía la sensación de que apretaba su cuello cuando declamaba. Lo vio en el espejo. Entonces, su sensación y lo que él hacía eran diferentes. Esto pasa mucho. Mira, un ejemplo que es muy bueno. Estamos haciendo un podcast, ¿vale? Cuando tú te grabas tu voz y lo escuchas con los amigos, el único que dice, ¿ese soy yo? ¿Este que habla soy yo? Todo el mundo te dice, claro. Y tú eres el único que no te reconoces porque dices, ¿esta voz? Porque tú no te oyes como lo haces. Igual pasa en los vídeos. Te dices, ostras, ¿así me muevo yo? Y los demás te dicen, pues claro. Y tú dices, pero ostras, no, yo no me reconozco, no sé si os ha pasado alguna vez, ¿no? Escuchas tu voz y todo el mundo dice, mira, eres tú. Y tú dices, ostras, pues no lo sé. Esto quiere decir que tú no te escuchas como lo haces. Hay un decalaje entre lo que tú sientes y lo que tú haces. Cuanto más amplio es ese decalaje, peor te vas a organizar, porque si tú no puedes regular tu voz como tú quieres, tienes un problema.
sobre todo si eres locutor o si eres actor o no. En la vida real quizá no es tan importante, pero pasa. Bueno, pues mi trabajo es que tú aprendas a unir más tu sensación con la realidad. Entonces, cuando más cerca estés, más podrás organizar tu cuerpo y tus tensiones, porque sentirás bien lo que estás haciendo. A mí esto me di cuenta de una manera muy, muy importante en una clase de cuerpo cuando estudiaba interpretación, porque había que hacer un ejercicio que había que tener los pies totalmente paralelos, ¿no? Y yo tengo la cadera derecha más abierta que la izquierda. Todos tenemos cierta simetría, pero es que además, mi caso, bueno, como me operaron de pequeño de un brazo, tengo un brazo un poco más corto que otro. O sea, a nivel de simetría yo soy un desastre, no entro en los patrones. Pero es que no importa la simetría. Claro, no esta importa, es la cuestión. Importa la soltura, importa que estés bien en tu cuerpo, en el tuyo, operado o desoperado, no importa. Disculpa, te he interrumpido. Sí, no pasa nada. Lo que quería decir con esto es que, claro, yo sentía que mis pies estaban paralelos, pero como tengo la cadera derecha más abierta, el pie derecho se abría más, ¿no? Y de hecho, si busco que estén paralelos, mi sensación interna es que tengo una pierna más cerrada, ¿no? Sí. Un pie más cerrado. Claro, entonces si quisiera reducir como la distancia entre lo que siento y la realidad, como que tendría que interiorizar que para mí tener los pies rectos es esta sensación de cerrado, ¿no? Claro. Y para alguien a lo mejor tener, no sé, la espalda recta puede ser una sensación de que está súper... Claro. Fíjate, normalmente hay una postura, que no me gusta la palabra, donde la cadera está muy hacia adelante, la espalda se va hacia atrás, el cuello se va hacia adelante. Hacemos como cowboy, una especie una especie de, exacto, esa postura de cowboy. Si esa es tu postura habitual, es tu sitio habitual, si te quieres poner recto, entre comillas, necesitarás que tu cadera se vaya hacia atrás, que tu pecho se vaya hacia adelante, que tu cuello se vaya hacia atrás y tu cabeza ruede un poco hacia adelante, ¿vale? Para alinear eso. No sé si se puede ver bien en el podcast, ¿no? Pero esta es la idea, ¿vale? Tu sensación es que tu cadera se ha ido hacia atrás, tu pecho se ha ido hacia adelante, tu cuello se ha ido hacia atrás y tu cabeza ha rodado hacia adelante. Tu sensación es que estás torcidísimo. Tienes el culo hacia atrás, tienes el pecho hacia adelante, tienes el cuello atrás. Dices, Dios mío, pero ¿qué es esto? Y te miras en el espejo y estás recto. Pero tú te sientes torcido, completamente torcido. Bien, tenemos un problema. Porque tú no te sientes como eres, como estás. Bueno, pues aprender eso es esencial. Porque si alguien te dice ponte recto, entre comillas, te podrás poner recto, ¿no? O pon la espalda recta. Si no sabes lo que es recto. ¿Cómo te vas a poner la espalda recta si no sabes lo que es recto? Porque no lo sientes bien. Entonces olvídate de poner la espalda recta, ponla suelta, que se está mejor. Curiosamente pasa que cuando la espalda está tranquila, se pone recta. Porque estamos hechos para tener la espalda que nos sostenga, la cabeza arriba. Pero es una consecuencia de aprender a soltar las tensiones que te deforman. Si quitas las tensiones que te deforman, te pones en tu sitio si tú quieres, ¿vale? Aunque lo del sitio, de nuevo, es relativo, ¿eh? Dejémoslo entre comillas. Exacto, lo del sitio. porque es un ratito. Es un ratito, el cuerpo se mueve, todo es un ratito. Te voy a preguntar por una pregunta muy particular, a ver quién la puede aplicar y quién no. El otro día estaba bailando y sobre todo en el baile clásico, hay que levantar mucho la pierna, hay que ponerla bastante alta, ¿no? Y esto normalmente tenemos un músculo que es el psoas, que es el que flexiona la cadera y por lo tanto te ayuda a levantar la pierna. Y yo lo estaba haciendo, pero sentía que la pierna me pesaba mucho. También he empezado a bailar hace relativamente poco y digamos que no estoy acostumbrado a poner las piernas rectas, ¿no? Claro. A 90 grados. Y siento como que me pesan mucho. Y mi profesor me dijo, es que esto lo puedes hacer de dos maneras, ¿no? Como cerrando aquí el psoas y que lo notes muy duro y que está haciendo mucha fuerza, que es lo que yo hago normalmente. Dice, o lo puedes hacer más desde otro lugar. Claro, él lo describió como desde detrás, hay gente que dice como desde el abdomen. La forma de referirse es distinta, pero lo que veo es que a veces dos movimientos desde fuera que se ven igual, como que se pueden hacer desde lugares distintos y uno es mucho más fácil de hacer que otro. ¿Por qué ocurre esto y cómo podemos
O sea, ¿cómo podemos encontrar ese lugar más fácil? No es un lugar. No es un lugar. No hay lugares. Te voy a contestar con un ejemplo que me pasó con un amigo mío esto, ¿vale? Te explico algo previo. El freno del cuerpo está en la musculatura del cuello. Hubo un científico a principios del siglo pasado, un neurólogo muy, muy importante, que fue el descubridor del funcionamiento del cerebelo, por ejemplo, es un señor muy, muy famoso, que descubrió que en los vertebrados tenemos, en el cogote, tenemos un centro neurálgico que se encarga de frenar o desfrenar todas las articulaciones. Cuando tensamos el cuello, se tensan todas las articulaciones por simpatía, ¿no? Una detrás de otra. Y cuando sueltas el cuello, resulta que se desenganchan. Y esto lo ves en los animales, ¿no? Cuando vas a coger un gato, ¿lo coges por dónde? Por el cogote, ¿no? Y cuando la gatita que va a coger a su gatito va a cogerlo para llevarlo a otro sitio, lo coge por el cogote. Porque en el cogote es donde tenemos ese centro neurálgico que si se tensa se queda todo bloqueado. Y si se destensa todo. Una gatita podría coger a su gatito pues, por la cola, ¿no? O por la pata, podría. Pero no, la coge por el cuello, porque sabe que ahí no se va a mover. Esto es la ley universal del movimiento de los vertebrados, que es lo que postuló este señor, ¿vale? Entonces, el freno del cuerpo está en el cuello. Fisiológicamente es así, probado científicamente. Entonces, cuando tú vas a levantar la pierna, y ahí voy a la pregunta, cuando tú vas a levantar la pierna, normalmente cuando empezamos un movimiento no estamos pendientes de lo que pasa en el cuello, pues porque si no lo sabes, pues no lo sabes, simplemente no. Entonces, normalmente lo que hace es que el cuerpo se encoge cuando vas a levantar la pierna. Si encoges el cuerpo, estás poniendo un freno, porque estás tensando tu cuello. Bien, si cuando vas a levantar la pierna piensas en soltar tu cuello, y esto se tiene que aprender en alguna clase de técnica Alexander, y a dejar que tu cabeza fluya ahí arriba, tienes mucho más movimiento porque has quitado el freno. Me pasó jugando a pádel con un compañero, ¿vale? Me ganó. Pero cuando acabamos la partida, él quiso pasar por encima de la red, ¿vale? Y levantó la pierna para pasar encima de la red. Y no pudo, ¿no? Y me dijo, uy, es que ya me dijo exactamente, tengo los isquiotibiales muy cortos, me dijo. Y yo no acostumbro a ser repelente, ya me conoce, hace mucho tiempo que nos conocemos, y le dije, vale, vamos a volverla a probar. Te pongo la mano aquí en el cogote, ¿vale? Y vas a intentar pasar de nuevo la red, levantando la pierna, pero estate muy atento a no levantar tus hombros ni a mover tu cabeza. Déjala tranquila, la cabeza ahí arriba. Y de repente la pierna se levantó y cruzó la red. Y le dije, mira, se han alargado de golpe, ¿no? Los isquiotibiales. No es un problema de isquiotibiales, no es un problema del psoas. Es un problema del freno que pones para que tu cuerpo se mueva mal, se mueva peor. Quita el freno, lo tienes en el cogote. Si quitas el freno en el cogote, tu movimiento será más bueno. Eso no quiere decir que tu musculatura sea más corta o menos corta y puedas poner la pierna más arriba o más abajo. Pero la vas a poner en lo máximo que tú puedas en aquel momento. Y con la mayor facilidad Claro, posible. porque estás quitando el freno. Claro. Y me viene perfecto esto que comentas para otra pregunta que tenía más para adelante, pero vamos, dale. Desordenemos la entrevista, que me parece más divertido. También el tema de la flexibilidad me interesa mucho, porque para bailar es muy importante y en general para muchos deportes también, entonces le puede resultar interesante a la gente mejorar su flexibilidad. Este tema de, por ejemplo, yo he dicho mucho, tengo los isquios cortos porque me cuestan estas posiciones de flexionar la cadera, comparado con otra gente que veo, ¿no? Y estiro mucho. Claro, estaba escuchando un podcast hace un par de años de unos chicos que se llaman Ensomovers, que están estudiando bastante el tema de la movilidad y leen muchos estudios científicos, y hablaban de que al final mucha gente tiene la creencia de que tiene la musculatura más corta o más larga, pero que la realidad es que la flexibilidad depende muchísimo del sistema nervioso. Es decir, lo que ocurre cuando tú no puedes estirar más un músculo es que tu sistema nervioso dice, esta posición, a partir de ahí, no es segura y contrae o no sabe que hay a partir de ese movimiento y te protege y contrae el músculo. Entonces, lo que te impide estirar no es que el músculo no sea elástico, porque el músculo no es elástico, ¿vale? El músculo tiene un estado elongado o lo puedes acortar, pero digamos que su estado normal es largo. Entre comillas. Depende de cómo lo uses, pero sí. Pero
Y el sistema nervioso, al contraer el propio músculo que estiras, es el que impide, ¿no? Claro. Entonces, claro, cuando alguien quiere ganar flexibilidad, entonces, a lo mejor, además de estirar, que te puede ayudar, claro, el otro lado de la moneda sería no contraer, o sea, mentalmente voy a no contraer ese músculo para que se relaje y me deje acceder a esos sitios, ¿no? Bien. ¿Cómo puedes, desde la técnica Alexander, aplicarlo para ganar más flexibilidad? La flexibilidad depende de tu cerebro. El músculo es tonto. El músculo está esperando que le llegue electricidad para contraerse y cuando esa intensidad eléctrica disminuye, el músculo se relaja. Hasta el punto de que cuando nos morimos estamos tan relajados porque no hay electricidad que la gente que se muere, que tienen mucha joroba, se quedan rectos. ¿Esto lo sabías? Es muy curioso. Esto no lo sabía, pero estos chicos decían una cosa que es un poco más macabra, pero que si tú coges un muerto y le pones, o sea, se abre de piernas, puede tal cual, o sea, no es que haya algo estructural que le impida abrirse de piernas, sino que es su sistema nervioso, entonces, claro, realmente, o a alguien, por ejemplo, si le pones anestesia, puedes levantarle la pierna mucho más de lo que lo hace cuando está tenso. Claro, porque hay menos electricidad, ¿no? Lo que hace la anestesia es quitar justamente la posibilidad de que tu cerebro envíe esa corriente eléctrica a tu músculo, ¿no? Entonces, cuando tú quieres estirar, hacer un estiramiento, tienes que vigilar mucho que sea el músculo que se estire. Porque si no, si tu músculo está contraído y desde fuera estiras, tienes la posibilidad de hacerle daño a tu tendón. El tendón es un tejido que va desde el músculo hasta el hueso y cuando el músculo se contrae, hace palanca para mover ese hueso. ¿Bien? Si tu músculo está rígido porque la electricidad que llega del cerebro impide que se relaje y empiezas a hacer estiramientos desde fuera, estás estirando no el músculo, sino el tendón. Y eso va a hacer que tu articulación sea más frágil. Luego, para estirar, lo tienes que hacer desde tu cerebro. Totalmente de acuerdo con estos chicos, ¿eh? Tú tienes que pensar en soltar tu músculo, en quitar electricidad, en quitar intensidad eléctrica a ese nervio que hace que tu músculo se contraiga o no, y tienes que soltar ese músculo para que se pueda alargar. Tienes que ser consciente de cómo hacer eso, y eso se aprende. De hecho, se puede aprender. Hay gente que lo hace a través de la respiración. Nosotros lo hacemos desde la concienciación, desde la orden que tú das desde el cerebro a tu músculo. Luego, si no te quieres cargar tu tendón, suelta el músculo. Y cada uno somos diferentes. Si no has practicado, no vas a poder poner la pierna arriba como un bailarín profesional. Porque te falta práctica, porque los bailarines lo llevan haciendo desde los 4 años. Pero podrás poner tu pierna lo más arriba posible en tu posibilidad, porque cada uno somos diferentes. Pero si lo fuerzas, te vas a hacer daño. Por eso los estiramientos tienen que ser muy conscientes. Esto de estirar, por ejemplo, mientras hablas con otra persona, distraído, mirando el móvil. No hay gente que lo hace, pero yo ahora que me estás diciendo esto estoy pensando, ostras, es que quizá en vez de estirar, o sea, si quieres mejorar la flexibilidad, en vez de estirar tanto todos los días, es mejor, a ver, si puedes estirar mucho mejor, pero en los momentos en los que estire, estar 100% sintiendo el músculo, ¿no? Sintiendo la respiración, porque a veces la respiración nos ayuda a relajar estas señales eléctricas que están yendo a los músculos, ¿no? Bueno, ahí también podríamos discrepar. La respiración no provoca, la respiración es una consecuencia de nuevo. Si tú sueltas tu cuerpo, resulta que las costillas se mueven más. Y si las costillas se mueven más, entra más aire. No es inverso. ¿No es bidireccional esto? O sea, si tú, por ejemplo, exhala, o sea, porque muchas veces vamos ansiosos y tenemos una respiración muy cortita, ¿no? Sí. Y a veces yo siento que si tú simplemente paras. Exacto. Bueno, claro, esta es la palabra. Con parar ya estás. Esta es la palabra. Paras para respirar. Eso es lo que tú haces. Pero si tú quitas la interferencia en tu respiración, respirarás más. Exacto. A lo que me refería no es activamente empezar a modificar tu respiración, sino que si simplemente mientras respiras pones atención en lo que hace tu respiración, naturalmente al observarla ya tiende a... Totalmente de acuerdo. Agrandarse un poco. El diafragma funciona solo. Tú no puedes mover tu diafragma porque te dé la gana.
Es un músculo completamente involuntario. No puedes dejar de respirar jamás. Jamás. El diafragma funciona siempre. No puedes decir no respiro. Cuando un niño pequeño te dice, pues si no me das el caramelo, no respiro. Pues no respires, no pasa nada. Dale, aguántate la respiración. Es imposible, el diafragma funciona siempre. Hasta el punto que los forenses saben cuando alguien se ha ahogado o cuando alguien lo han matado fuera, ¿no? Si alguien se ahoga, el diafragma siempre funciona. Tú estás debajo del agua y el diafragma llega a un momento que sin que tú lo puedas evitar y aspiras agua. El agua entra en los pulmones y te mueres. Si el cadáver que han encontrado en el agua tiene agua en los pulmones, se ha muerto ahogado. Pero si no tiene agua en los pulmones es que se lo han cargado antes, ¿no? El diafragma funciona siempre. No puedes dejarlo de funcionar. Cuando quieres ser consciente de tu respiración, lo que tienes que hacer es soltar el aire. La atención está en soltar, porque va a entrar solo. Tú no tienes que hacer nada para que entre el aire. Es automático, no te preocupes en... La gente dice, respira, respira. No respires. Suelta el aire, suéltalo. Estate atento justamente a quitártelo. Saca el aire y espera. Y el aire entrará solo. Es automático, ¿no? Es así. La gente tiene ataques de asma, ¿vale? La gente que tiene asma, de repente tiene ataques, tiene problemas, ¿no? Y esto es que el cerebro le informa mal, el cerebro le piensa que le falta aire. Y con que piensa que le falta aire, resulta que lo que haces es querer coger aire y empiezas a hacer... ¿no? Porque tu cerebro te dice, te falta aire, y tú te lo crees. Y entonces no haces nada más que coger aire. Inspirar, 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 y te puede coger un telele, claro, tanto oxígeno de golpe. Lo que tienes que hacer cuando tienes un problema con el asma es soplar. ¡Sopla! Lo mismo que en un ataque de ansiedad. Claro, es lo mismo. Que justo lo que tienes que centrarte es en alargar la expiración, porque así naturalmente inspirarás lo que corresponde, claro, y no de más. Porque el cuerpo está preparado para que tu diafragma funcione y puedas inspirar. Es como funciona y tienes que saberlo. Te voy a hacer una pregunta que es una cosa que me interesa a mí y no sé si al resto, pero también otra de estas. Adelante. A mí me gusta mucho cantar y hay días que me pongo a cantar y encuentro una manera de cantar muy fácil. Que digo, uy, estoy llegando a notas que otros días no las puedo emitir y además siento como que no estoy haciendo nada de esfuerzo. Y digo, qué bien, ojalá pudiese cantar así siempre. Voy a prestar atención a lo que estoy sintiendo ahora, lo que estoy haciendo ahora y así luego lo repito. Pero luego me levanto al día siguiente, estoy en la ducha o cojo la guitarra y me pongo a cantar algo y de repente se me tensa la voz cuando voy a esa misma nota y digo, ¿qué está ocurriendo? Voy a recordar lo que estaba haciendo ayer. Y yo intentando recordar y hacer lo mismo que hacía otro día, no soy capaz ese día de volver a esa emisión vocal. Claro. ¿Cómo podemos enfrentar esto? ¿Qué se puede hacer? ¿Por qué ocurre esto? Porque el problema es que te estás centrando en la sensación. Tú quieres recordar la sensación que tuviste y una sensación no se puede reproducir. Depende de cómo te hayas levantado, depende de cómo hayas dormido, depende de cómo estés, depende de cómo hayas comido, depende de tantas cosas, nuestras sensaciones, que no puedes fiarte de una cosa que es tan voluble. Tienes que aprender a dar la señal adecuada desde tu cerebro para que tus mecanismos se pongan en su sitio. Y esto es muy, muy alexandrino, es muy de técnica Alexander. Tú tienes que ser consciente para poder repetir una idea, una imagen que te ayude a que tus mecanismos lo hagan correctamente. Luego, si te centras en la sensación, vas a perder la oportunidad, no se puede hacer. Pero sí puedes recordar una instrucción. Una instrucción la recuerdas, una sensación no. La sensación es voluble. Pero una instrucción adecuada, bien hecha sobre tu cuerpo, que sea la que se encarga de poner el mecanismo para que eso funcione, funciona. Claro, pero a veces es complicado repetir la instrucción. O sea, por ejemplo, yo a veces estos días digo, ¿qué estoy haciendo distinto a la hora de empezar a emitir sonido? Y ya no hablo de sensación, sino que hablo, vale, hoy siento que cuando sé que viene una nota más difícil, mentalmente lo que ocurre antes de atacarla no es que esa nota es difícil, sino como si esa nota fuese exactamente igual de fácil que la anterior. Es como que no hago algo extra porque la nota sea difícil, sino que sigo haciendo lo mismo.
voy a acordarme de esto, pero el segundo día, cuando digo, vale, acuérdate, Jorge, lo que tienes que hacer es seguir haciendo lo mismo, no hagas algo más porque esa nota es difícil, es alta. Pero no. Bueno, pues esto es falta de disciplina. Por ejemplo, a ver, hablando, imagina, estamos hablando ahora mismo, ¿no? Si tú piensas en hacer que tu voz sea o haga que tu cráneo resuene, ¿no? Yo estoy pensando ahora mismo, ¿vale? Estoy hablando contigo, pero al mismo tiempo que estoy hablando contigo estoy pensando, voy a hacer que mi voz resuene en mi cráneo y sea un placer inmenso notar cómo mi cráneo está vibrando con este sonido que estoy haciendo ahora en forma de idioma castellano, ¿vale? Pero mi cerebro está centrándose en que mi voz rebote para que mi voz resuene más. Este pensamiento, esta instrucción, cambia la manera que tienes de pensar, de emitir tu voz. Si yo pienso que mi voz viene desde mi pecho, la manera de usar mi voz cambia. Y ahora estoy hablando, pensando en que mi voz está en mi pecho. Y esto ha cambiado, supongo que es claro, cómo resuena mi voz y cómo estoy hablando ahora. Antes resonaba aquí y ahora resuena aquí. Es diferente. Luego yo no estoy intentando buscar una sensación, estoy dando una instrucción que se encarga de poner mi voz en otro sitio. Y eso lo puedes recordar. Pero si vas a buscar la sensación, no, porque depende de si te has duchado, si estás limpio, si estás contento, si estás triste, tu voz dependerá de eso que no es constante. Claro, entonces tendrías que, esto que estoy diciendo yo de buscar la instrucción o la dirección que das, y si aún no lo consigues es porque a lo mejor te falta práctica en dar esa instrucción de mejor manera, ¿no? Claro, por eso tú tienes que, si necesitas un profesor que te ayude, pues perfecto, tienes que aprender a dar la instrucción, que es la que se encarga de cambiar tu manera de hablar, tu manera de moverte. Esto es todo, ¿eh? La voz es un movimiento también. Entonces, si tú quieres cambiar tu manera de moverte, tienes que cambiar la manera de pensar, de dar la instrucción a la hora de moverte para que sea la instrucción quien se encargue de hacerlo. Por ejemplo, me voy a sentar, ¿no? Esto me pasa mucho con los alumnos. Les digo, siéntate. Y se sientan tensando sus hombros, tensando su espalda, tensando su cuello. Y les digo, ¿notas alguna tensión? Me dicen, no, noto que me duele el cuello, pero no noto que haga tensión. Seguramente tendré, pero no la noto. ¿Vale? Entonces yo les digo, mira, cuando tú te vas a sentar, tu cerebro está coordinado para que cuando tú pienses, me voy a sentar, tu cuello se tense, tus hombros se cierren y tus lumbares se tensen. Esto es lo que está asociado a la idea de me voy a sentar. Para sentarte diferente, tienes que pensar otra cosa. Porque si piensas otra cosa, tu cuerpo se va a coordinar de otra manera. Y mi instrucción es decirles, vamos a probar. Si tú piensas que tu cabeza se va hacia adelante y piensas que tu espalda se alarga y piensas que tus hombros se ensanchan, si tú das esta instrucción, vas a cambiar la manera de moverte porque ya no estás pensando en me siento, porque me siento está asociado con toda la tensión esa. Luego lo que tienes que hacer es cambiar la manera de pensar, de dar la instrucción, y eso cambiará la manera de moverte. Y eso lo puedes recordar. Pero si estás intentando recordar la sensación que tuviste cuando te sentaste teóricamente bien, te vas a perder, porque es que las sensaciones son volubles, son cambiables, no se puede fiar, no te puedes fiar de algo que se mueve constantemente. Totalmente de acuerdo. Creo que a la pregunta que te voy a hacer no voy a obtener una respuesta muy concreta, pero la intento. Claro, hay tensiones y tensiones, o sea, puede que tengamos muchas pequeñas tensiones que nos hacen pues no sentirnos tan cómodos en el cuerpo, tan a gusto, ¿no? Pero luego a veces hay tensiones que acaban generando un dolor fuerte, dolores musculares, ¿no? Claro, sí. ¿Es posible que alguien, o sea, por ejemplo, si a mí me duele siempre la rodilla izquierda, que pueda saber eso de dónde viene? O sea, ¿qué estoy haciendo mal para que me duela la rodilla izquierda? Podemos buscar la razón, pero es vago. ¿O me vas a decir que lo mejor es destensarte en general? Claro. Para que sí, ¿verdad? Es lo que me imaginaba. Claro. La gente, mira, tuve una vez un tenista profesional que me decía, mira, es que tengo codo de tenista. Y yo le dije, ¿y te duele el codo? Dije, sí, muy bien. Dije, vale, pues lo primero que tienes que hacer es soltar tu cuello.
porque cuando sueltas el cuello, todas las demás articulaciones se van a soltar, ¿no? Y estábamos trabajando y él me decía, oye, sí, me siento mejor, está muy bien esto de soltar el cuello, está muy bien, pero el codo me sigue doliendo, ¿no? Y yo le decía, sí, está muy bien, pero suelta tu cuello, que es el responsable de que te duela el codo, ¿no? Pero él sentía dolor en el codo y quería solucionar su dolor en el codo, ¿no? Y este es el problema, que estás tan centrado en un sitio particular de tu estructura que no eres capaz de ver que el origen no está ahí. El codo era donde se le encendía la luz, ¿no? Y tenía dolor, y es verdad, y tenía dolor, y evidentemente lo quería solucionar. Pero el interruptor no estaba en el codo era donde estaba la luz. El interruptor estaba en el cuello, en cómo él usaba su cuerpo, y el hecho de dar tantos golpes con la raqueta en la mano derecha, pues le causaba este dolor. Pero el dolor estaba en un sitio, pero el problema era sistémico, era de todo el cuerpo. Entonces hemos de buscar, es como, imagínate que quieres ordenar una habitación, no, tienes una habitación desordenada y quieres buscar ese bolígrafo que se te perdió un día y la habitación está súper desordenada. Tienes dos opciones, o empiezas a quitar todo para ver si encuentras el boli, y es una posibilidad. No, el boli sería el dolor, ¿vale? Tengo el dolor en la pierna, en el codo, donde sea, bien, y quiero encontrar ese dolor, quiero encontrar el boli. Tienes dos posibilidades, o empiezas a buscar todo, a tirar todo por encima, a levantar ropa, a levantar libros, a levantar zapatos para buscar ese boli, o puedes ordenar la habitación. Si tú ordenas la habitación, seguramente vamos a encontrar el boli. Igual está muy escondido, igual está debajo de un armario y cuesta tiempo encontrarlo, ¿no? La causa puede ser complicada de encontrar, puede estar muy escondida, y es verdad. Lo que la técnica Alexander te propone es ordena la habitación. Ordena la habitación porque igual encuentras el boli, pero si no lo encuentras, tendrás la habitación ordenada, ¿no? Pero te seguirá doliendo, el codo, porque el boli aún no lo has encontrado. Pero tendrás toda la habitación ordenada y es mucho más fácil que encuentres el boli si ordenas la habitación que si no. Me fascina porque esto es un enfoque en realidad. O sea, es una propuesta, lo que estás diciendo, bastante radical. Porque en general, digamos que, no voy a matizar, pero hay profesionales de la salud que cuando te duele algo, directamente lo que te dan es cosas para calmar el dolor en ese punto, ¿no? O sea, te duele el codo, pues te van a tratar el codo. Claro. ¿Vale? En todos los ámbitos. Hay otros que van un poco más allá y dicen, vale, te duele el codo, vamos a intentar ver, porque quizá estás compensando desde otro lado, te voy a tratar el otro lado a ver si así el codo te duele menos. Y esto es como una segunda etapa. Y claro, en el fondo nos gusta, o al menos yo haciéndote la pregunta estaba esperando que me dijeses una respuesta como, pues si te duele el codo tienes que hacer esto y se te pasará, como algo muy sencillo. Y lo que has dicho es sencillo, pero en realidad es muy radical, que es, no, vamos a intentar quitar todas las tensiones que haces, o sea, a que te muevas de manera más suelta, porque así probablemente al final es más probable que te deje de doler el codo, pero es que además otras cosas que en el futuro te empezarán a doler, que aún no te duelen, pues seguramente no te empiecen a doler o lo hagan en mucha menor medida, ¿no? Exacto. Se llama prevención, sí. Es exactamente esto. Wow, pero estamos en una sociedad que apuesta muy poco por la prevención y mucho por la... Ya lo sé. Pero uno apuesta por lo que apuesta y cree lo que cree y bueno, en mi caso no lo creo. Yo lo estoy viendo en mi consulta cada día. No voy a abrir este melón porque siempre acabamos hablando de esto en todas las entrevistas y bueno, ya queda muy claro, ¿no? Que estamos en una sociedad que nos empuja a tensarnos y luego a vendernos cosas para reducir los dolores y vivimos... No nos empuja, es una oferta y tú compras o no. No nos empuja, la sociedad no te reprime, la sociedad no hace nada que tú no quieras. Has de estar preparado para observar si quieres o no quieres. La sociedad no es mala, la sociedad no es buena, depende de tu respuesta y eso te da mucho poder. La sociedad no te empuja a estar tenso. La sociedad hace cosas y tú reaccionas, o te tensas o no. El poder está en ti, no es culpa de la sociedad, eres tú. Tú quien reacciona delante de eso. Pues cuídate de tus respuestas, porque los estímulos están ahí siempre están ahí.
Y no son ni buenos ni malos. Depende de ti. Para, piensa y decide. No es culpa de los demás. Nunca. Eres tú. Da mucho poder parar. Da muchísimo poder parar para poder observar si sí o si no o qué. No son los malos los demás. Eres tú cómo reaccionas. Tienes toda la razón. No, porque hay veces que tendemos a ver, no, es que es difícil porque los demás me lo ponen así, pero la tienes sociedad, toda la... Sí, no. Al final tienes libre albedrío para elegir tus hábitos, para elegir qué quieres hacer con la situación que hay. Pues sí, vivo en una ciudad muy contaminada, que hay muchas cosas que no son las idóneas, pero ¿qué voy a hacer yo viviendo en Barcelona respecto a eso para estar más saludable? Exacto, es tu opción, claro, pero siempre eres tú quien tienes la opción. Me gusta. Pues, Xavi, para ir cerrando un poco, ¿vale? Que si no se nos va a alargar mucho, te quería hacer, pasar una parte un poco a lo mejor más personal, porque hemos hablado todo más técnico, más de la técnica Alexander, de los dolores, e ir un poco más a quién eres tú para que la gente se pueda llevar algo de ti, bueno, aunque ya se lo ha llevado con todo esto que hemos hablado. Te quería preguntar, con este trabajo que tienes, cuando vas por ahí, ¿observas a la gente cómo se mueve? O sea, ¿puedes evitar hacer eso o...? Bueno, hay fases. Cuando empezaba a trabajar con esto me fijaba muchísimo. Decía, ostras, mira cómo anda, mira cómo se mueve, mira el hombro, mira, tiene un hombro más arriba que el otro, mira cómo tuerce mira, ¿sabes? Todo el rato estaba mirando y llega un momento que dices, bueno, a ver, vale ya, ¿no? No puedes arreglar a todo el mundo. Y ahora, claro que lo observo y lo observo desde la tranquilidad, ¿no? Yo no soy nada repelente, no digo, fíjate, tienes una tensión en tu hombro, porque tú no lo notas, pero yo sé que tú tienes ese... No, esto ya no lo hago. Pero sí. te das cuenta. Claro, constantemente, sí. Wow, claro. qué interesante eso. Claro. Es que se ve muchas veces, y a veces lo contrario, ves a alguien que se mueve de una manera suelta, que también pasa, pocas veces, pero hay gente que es elegante, ¿no? Ves cómo se mueven y dices... ¡Guau! ¡Qué suerte, qué envidia! Yo que me lo he tenido que currar durante no sé cuántos años y este tío lo tiene, no lo ha perdido, ¿no? No es que lo tenga, es que no lo ha perdido. Tengo una anécdota divertida. Vino una vez una persona a hacer una clase y le di la clase y le dije, bueno, ¿cómo es que estás aquí? ¿Por qué te interesa la técnica? Dice, mira, es una cosa que yo vendo ropa, ¿vale? Y vino una vez una señora... Y tenía como una elegancia que todo le quedaba bien. No era una persona guapa ni era una persona especial, era una persona normal. Pero se movía de una manera que te hacía que la miraras, ¿no? Y se ponía la ropa y le quedaba bien, porque se movía de una manera muy elegante y yo me quedé muy sorprendida. Y le pregunté, ostras, te mueves, es muy bonito verte mover, ¿no? Es muy bonito verte. Y dijo, bueno, es que estoy haciendo técnica Alexander. Y se quedó así con la copla y vino una sola clase, solo para saber qué narices era aquello que le hacía que esa persona fuera tan elegante, ¿no? Y dices, mira, cada uno, ¿no? Es así. Y ya te digo, vino una clase solo para saber qué narices era aquello. ¿Y te obsesionas contigo mismo? Porque me imagino que tendrás tendrás mucha capacidad de sentir lo que estás haciendo, tu cuerpo, tus sensaciones internas, tus directrices. Sí. ¿Te ha pasado o te pasa que te obsesionas con eso, con autoobservarte o no? Pero no es una obsesión. Obsesión es una palabra que tiene una connotación negativa. No, te observas constantemente. Pero está bien, es parte del trabajo, es de lo que se trata, de observarte, no parado en la silla haciendo y respirando, que está bien, nada en contra en absoluto. Pero tú estás en tu vida cotidiana, estás en tu moto, como es en mi caso, voy andando, voy con mis amigos, me estoy tomando, yo qué sé, lo que sea, pero ya tienes esa conciencia de saber que tu cuerpo está siempre monitorizado, ¿no? Y no es obsesión, es que es un placer, porque cuando el cuerpo te dice, oye, que estás tensando mucho tu cuello, que para un poco, ¿no? Que eres profe, a ver si das ejemplo, ¿no? ¿Sabes? Esto pasa. Y dices, ostras, espera. Pues nada, suelto mi cuello, sigo soltando y yo tan pancho. Pero es constante, aprendes a monitorizarte, a estar conscientemente, constantemente observando, ¿no? Hay un libro del señor Alexander que se llama Control consciente, constante
del individuo. Ese es como se llama el libro, ¿eh? Control constante, constructivo, consciente del individuo. Y eso lo logras pues, porque estás más entrenado, ¿no? No tiene mérito. Es estar más entrenado como todo en la vida, ¿no? Te entrenas y lo haces mejor. Cuanto más te entrenas, mejor te sale. Pues ya está, no tiene mérito. Es simplemente estar ahí, simplemente. Hay algo que me llamó mucho la atención, que me dijiste y se me ha quedado muy, muy grabado, que es que hacías de oficiante en bodas. O sea, que una parte de tu trabajo interpretativo, ¿no?, como actor es de hacer de oficiante en bodas. Sí. ¿Puedes explicar cómo llegaste a esto? La vida te lleva, ¿no? Nunca sabes. Yo todavía he hecho de actor y un amigo mío, actor, se casó. Y me dijo, Xavi, ¿tú quieres hacerme la ceremonia? Porque tú nos conoces, eres amigo mío, podrás explicar cosas nuestras, podrás explicar... Y pensé, bueno, pues claro, será mi regalo de bodas, ¿no? Yo encantado. Pues, y entonces me lo preparé, estuve buscando por internet, cosas, en fin. Y bueno, hicimos una ceremonia que fue muy bonita, la gente se emocionó, la gente rió, ¿no? Pues porque éramos todos un poco en familia, nos conocíamos bien, había mucha confianza, me sentía muy tranquilo, porque no era una actuación, era un regalo que le hacía a mi amigo. Y ahí quedó, ¿no? Pues fíjate qué bien, pues jeje, jojo. Y de repente alguien de los invitados, con que éramos gente de teatro, era productor de espectáculos. Y de repente me dijo, ostras, me ha gustado mucho cómo has hecho este trabajo. Yo ahora estoy empezando, y te estoy hablando de hace mucho tiempo, a hacer ceremonias de boda, pero no en las iglesias y no en los juzgados, sino en los mismos restaurantes, ¿no? La gente se casa en el restaurante y después ya en el mismo restaurante pues hacen el convite, el baile y todo. Y lo tienen todo en un pack, ¿no? Y es muy cómodo. Pero claro, faltan actores que puedan celebrar la ceremonia. Evidentemente no es legal, pero es una manera de hacer que la ceremonia sea bonita, sea más entrañable y sea más personalizada. Y yo pensé, bueno, me das trabajo, pues ¿por qué no? Pero yo tenía mi trabajo, yo tenía mis actuaciones y mis cosas. Y poco a poco empecé a hacerlo, se me da bien, por lo que sea, y de repente empecé a tener trabajo y bueno, y ahora es mi trabajo principal, tengo que decirte. Tengo la suerte también de que estuve en Inglaterra durante 3 años, mi inglés es fluido, y hay una moda en los extranjeros que vienen a casarse a Europa. Van a casarse a Sicilia, van a casarse a Italia, vienen a casarse aquí y van a la Costa Brava, ¿no? Van a Sitges, van a las montañas y de repente pues hay muchos organizadores de bodas que me conocen, con que hablo bien inglés, pues puedo hacerlo en inglés y en español y en catalán y en francés y claro, tengo suerte en este sentido, ¿no? Y me sale bien, de hecho todas las críticas son muy muy buenas y llega un momento que dices, ostras, pues si todo el mundo te dice que lo haces muy bien, pues será que sí. Yo soy bastante reacio, no me gusta que me halaguen para nada. Cuando me dicen, oye, tú eres muy bueno, tú lo haces, y piensas, oh, gracias, pero no me gusta que me halaguen. Pero cuando te lo dice mucha gente y la gente que organiza bodas te dice, mira, tú eres el primero en mi lista y si no lo puedes hacer, pues es una mala suerte, piensas, bueno, pues igual lo haces bien, ¿no? Algo habrá de cierto. Algo habrá de cierto, ¿no? Si todo el mundo coincide. Pues nada, Xavi, para acabar ya del todo, hay unas preguntas que siempre le hago a todo el mundo, ¿vale? Unas preguntitas muy cortas y nada, te las voy a hacer ahora a ver qué hay. La primera es, si tuvieses que recomendar un libro a los que nos escuchan, ¿cuál recomendarías? ¿De Técnica Alexander, entiendo? O no, un libro o que te hayas leído recientemente, que algún libro así que te haya marcado, o puede ser de Técnica Alexander si crees que este es el libro que recomendarías. Mira, vamos a por los clásicos. Hay un libro que he leído 3 veces y en mi vida lo voy releyendo por lo bien escrito que está, por lo bien documentado que está, y no sé por qué me ha salido ahora aquí mismo así de rebote. Es Sinué el egipcio. Es un clásico, pero está tan bien escrito, es tan bonito de ver las imágenes, ¿no?, del antiguo Egipto y de las aventuras que tiene esta persona. Y además está muy bien documentado, ¿no? Históricamente está muy bien documentado, que es uno de los libros que yo he leído más de una vez, ¿no? También recomendaría cualquiera de los libros de Eduardo Mendoza, por ejemplo, que tiene un lenguaje tan bonito, es capaz de tener un lenguaje que tienes que tener un diccionario al lado para entender ese castellano tan bonito que tiene, ¿no? Tan bien elaborado, unas frases
que se conjugan tan bien. Es solo por leer cómo está escrito. A veces no importa, a veces ni lo que escribe ni de lo que habla, porque es tan bonito ese castellano que usa él, que es uno de los que también me enamoran. Es un autor de los que me enamoran, entre muchos, evidentemente, pero esto es lo que te contestaría. Genial. Si tuvieses la oportunidad de tomar un café con cualquier persona de ahora, de otro tiempo, que ya esté, o sea, que esté ahora, que no esté, ¿con quién lo harías? Bueno, por lo que me toca, me gustaría haber podido tener alguna clase con el señor Alexander, que me explicara realmente de primera mano cómo narices se le ocurrió algo tan gordo, porque es que es muy gordo, ¿no? Realmente tener una visión de cómo funciona el cuerpo a principios de siglo, ¿no? Cuando nadie... Ahora es extraño hablar, tú me lo decías, ¿no? Que hablar del todo es complicado porque todo el mundo vamos a ver el síntoma, ¿no? Pues que este señor lo dijo a principios de siglo, hace 100 años, 120 años. Pues sería uno de los que me gustaría escuchar. Sí, Seguro que sería alguien muy interesante con quien hablar. Si no estuvieses trabajando de lo que trabajas ahora o te dieses como un periodo sabático, ¿qué harías? Lo mismo que hago ahora, es terrible. Me he hecho esta pregunta. Si me toca la lotería, ¿qué harías? Pues lo mismo, quizá menos tiempo. Igual me gustaría dirigir alguna obra de teatro, pero siempre en el ámbito teatral y de la técnica Alexander, porque es que tengo la suerte de hacer 2 trabajos que me encantan y no sabría dejar de hacer uno de ellos. Me llenan mucho, aprendo mucho y me lo paso muy bien. Entonces, pues estaría más holgado, quizá trabajaría menos rato, pero me encantaría poder hacer cursos como hago, pues que te llaman, qué sé yo, de Madrid o te llaman de Asturias. Oye, ¿quieres hacer un curso de técnica Alexander? Pues claro que sí. Y te coges el avión y te estás en un hotelito, pero es que es tan bonito poder compartir esto tan bonito que es esta técnica, ¿no? Me gusta compartir, ¿no? Hay profesores que imparten y hay profesores que comparten. A mí me gusta compartir. Yo no soy mejor que nadie, nadie es mejor que nadie. Yo estoy más entrenado en esto porque es lo que hago desde hace 30 años y me lo conozco muy bien y puedo explicar a la gente que empieza o que lo conoce poco, pues explicarle de cómo va. Pero no soy un profesor que te diga lo que tienes que hacer, ¿no? Me gusta decir, y tú, ¿no? Como alumno, me he encontrado pues con músicos, me he encontrado con bailarines, con gente normal, que podríamos aprender mutuamente muchísimo el uno del otro, ¿no? Pues no impartes, lo que haces es compartir lo que tú sabes y si alguien lo quiere tomar, pues bien, y si no, pues bien también, no pasa nada. La verdad es que es un gusto escuchar a tanta gente que me dice como que está muy feliz con lo que hace, que le llena mucho, que, o sea, vamos, que aunque tuviese la vida resuelta económicamente, seguiría haciéndolo igual porque disfruta esto, da gusto escuchar esto, ¿no? Y la última pregunta de todas es, ¿a quién me recomendarías que invitase al podcast? Pues mira, a Nazaret Castellanos, por ejemplo, soy una de las personas que... De hecho, tengo algo pendiente con ella. Ella no me conoce aún, pero ella... No sé si conoces a Nazaret Castellanos. Sí, yo la conozco, pero si quieres explica un poquito quién es para quien no, por si alguien no la conoce. Es una neurocientífica que está explicando ahora, es muy divertido porque ella dice que es como una revolución, una novedad, ¿no? Cómo conecta la mente con el cuerpo. Y claro, Alexander lo dijo hace 120 años. Y yo pienso que ella ha sido capaz de explicar lo que hacemos los profesores de técnica Alexander de una manera científica. Pero ella no tiene la experiencia de tener una clase de técnica Alexander y creo que podríamos hablar muchísimo juntos sobre lo mismo, yo desde el cuerpo y ella desde la cabeza, que al fin y al cabo es lo mismo. Los dos estamos buscando lo mismo, pero yo tengo lo que ella está buscando y ella explica lo que yo tengo. Y me encantaría poder hablar con ella algún día y sería una de las personas que te recomendaría, evidentemente. Sí, claro que sí. Me parece una recomendación muy buena. De hecho, también hay otro aspecto de los que explica que, bueno, en la neurociencia de la meditación, que también la meditación es una técnica con muchísimos miles de años de historia que se lleva practicando mucho, pero ella ha sido capaz también ahora de dar una explicación, ya otra gente lo había hecho, pero
en gran medida de dar una explicación científica de qué ocurre cuando meditas, los cambios que hay en el cerebro, y la verdad es que es muy interesante de ver cómo la ciencia respalda cosas que experiencialmente funcionan. Por fin se puede probar, ¿no? Y una de las cosas que me gusta a mí decir de la técnica Alexander, que es como una meditación en la vida cotidiana. No tienes que sentarte y ponerte en la posición del loto, si quieres está bien, ¿eh? Pero tener conciencia plena de lo que estás haciendo durante tu vida. Es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Si tú eres consciente de lo que haces, estás meditando, estás entrando dentro, ¿no? Y nos olvidamos mucho de dentro, siempre estamos fuera, ¿no? Los estímulos son muy grandes y siempre estamos pendientes de lo que está pasando fuera. Pues un ratito dentro también está muy bien, tienes que aprender, ¿no? Pero está muy bien estar dentro de vez en cuando. Tú puedes elegir cuándo estar y cuándo no estar. No se trata de estar siempre dentro, porque si no, pues te vas al Tíbet, vas a meditar, te vas a, ¿no? Y está bien. Pero no, estamos viviendo donde vivimos, no es nuestra sociedad. Bueno, pues tenemos que estar dentro y fuera, pero es que siempre estamos fuera. Y eso nos descompensa mucho. Exacto. Xavi, ¿hay algún lugar donde la gente que te quiera seguir pueda seguirte, seguir el trabajo que haces? ¿Tienes redes sociales? Sí, tengo redes sociales, las uso poco, tengo que decir. Pero sí, si queréis entrar en mi página web, pues es technicalexander.com. Y si queréis seguirme en algunos pequeños vídeos que hago de vez en cuando, pero muy de vez en cuando, creo que es en Instagram, que es Xavier-Technicalexander. Perfecto. Pues nada, Xavi, ya solo me queda darte las gracias por haber estado aquí, por compartir un trozo de toda tu experiencia, feliz de quién eres, y espero que hayas estado muy, muy a gusto. Me he sentido muy, muy bien. Es muy acogedor todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavi. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Y bueno, gracias a todos y a todas los que estáis escuchando este podcast y lo estáis disfrutando. Solo recordaros que si os gusta, me sigáis en Instagram en eltrozo.podcast y os suscribáis en Spotify o en la plataforma en la que lo escuchéis para estar al tanto de cuando saco los nuevos episodios. También quería mencionar que Xavi me pasará un vídeo que pondré en las notas del episodio para poder hacer una especie de alineación corporal en casa y que lo podáis practicar. Y también quería decir que si alguno o alguna de vosotras quiere enviarme alguna sugerencia de algún tema que quisiera tratar en el podcast, lo podéis hacer a través de Instagram o si tenéis mi WhatsApp me enviáis un mensaje y lo sugerís. Y nada, antes de despedirme, simplemente mencionar que el próximo episodio también estará orientado hacia el cuerpo. Son un par de episodios que estamos haciendo relacionados muy fuertemente con el cuerpo. Y traeré a un especialista, pero desde otra perspectiva, y creo que puede ser muy interesante para la gente que está con dolores, que siempre tiene tensiones musculares. Yo creo que le puede ir muy bien escuchar este próximo episodio.